Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Morán. En este momento voy a dar una idea básica de lo que son los motores Bruyler y especialmente cuando se encuentran desfasados. La idea es hacer un análisis conceptual, las causas de pérdida de sincronía, síntomas en el taller y protocolo de diagnóstico. Voy a tratar de hablar lo más lento que pueda. Espero que pues se haga entender este tema. Analizaremos los fundamentos y la conmutación. Cómo funciona el control de fase en un motor sin escobillas. Y de aquí que nosotros hablemos que un motor sin escobillas, en este caso conocido como Bruyler, que es los que se utilizan en las motos y patinetas, y que esté desfasado significa que sus fases eléctricas no están sincronizadas correctamente con la posición del rotor. Ya vamos a analizar por qué. Digamos que un motor Bruyler no cambia de polaridad mecánicamente, o sea, en este caso con escobillas, sino de manera electrónica a través de un controlador que se le llama ESC, Electronic Speed Controller, eso es lo que quiere decir ESC. Entonces, como ustedes pueden observar, ahí tenemos un motor, ahí tenemos un motor con escobilla, aquí vemos parte de la escobilla, y aquí tenemos un motor Bruyler, los primeros que hubo, solamente que en este momento gira el rotor, ¿sí? Más el inducido queda pues estático también, solamente que el giro lo hace en la parte interna, tal como lo vemos aquí en la mano, la imagen de la mano izquierda, y solamente he dibujado 4 imanes, norte, norte, sur, sur. Entonces la idea es que siempre el orden de los imanes sea sur, norte, y así sucesivamente. Solamente que antiguamente rotaba en el centro. Y el estator queda en la periferia y ese era estático. Bien, en cambio, en cuanto a los motores Bruyler, el que va a girar en este momento es la periferia, no la parte interna. Y como ustedes pueden observar, el estator que haya en la parte interna del mismo, este no va a girar. La idea de estos motores es que de alguna u otra manera siempre haya un desfase entre los dos imanes. O sea, esto es lo que yo le llamo un desfasamiento entre el sur y el norte. Que no va a quedar totalmente aquí el sur, entonces demoraría. Entonces esto prácticamente daría un inicio rápido para que empiece a girar el motor, así como lo encontramos aquí en la parte inferior, de norte a sur. Entonces, para que el motor gire de forma fluida, el controlador debe energizar las fases en el momento exacto. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos, digamos, unos sin escobillas físicas. A diferencia del motor de corriente continua tradicional, el motor Bruyler no cambia de polaridad mecánicamente mediante carbones o escobillas físicas, tal como lo vimos en la filmina anterior, así como lo tengo en este motor. Yo utilicé transistores comunes bipolares, pues para que se entienda cómo es el proceso, cómo es la conmutación entre ellos, entre sí. Entonces, como ustedes pueden observar, este transistor se encuentra conectado aquí en la parte superior en el positivo y el transistor, aquí este transistor que está aquí en la parte inferior, está conectado al negativo. Como ustedes pueden observar, tenemos ¿cuántos? 6 transistores, de los cuales esos 6 transistores nos hacen la conmutación, o sea, cada pareja trabaja una bobina de lo que nosotros observamos acá. Estas bobinitas acá. Entonces, siempre se van a energizar dos al tiempo, jamás se energizan las tres. Puede ser la bobina de color verde con respecto a la bobina de color rojo, o la bobina
con la de color azul. Jamás se llegan a conectar las tres al tiempo porque entonces haría un corto y esto se quemaría. Estallan los transistores de una vez. Generalmente el sur siempre va a ser positivo, el norte negativo en este momento. ¿Qué pasa acá? Vamos a energizar esta bobina con esta. Entonces, para que queden energizadas estas dos, la bobina verde tiene que estar conectada con el positivo y la bobina azul debe estar conectada con el negativo. Entonces, en este momento, para que quede conectada con el negativo, se tiene que conmutar este transistor primero, negativo acá, y luego acá, si seguimos la línea, se debe conmutar este transistor que estoy señalando acá, hacia el positivo. Sur, norte, y luego otra vez aquí sur, norte. Entonces nos queda aquí el norte y aquí nos queda el sur. Ahora, si aquí queda el norte de un imán, ¿para qué? Para que sea repelido. Y en el momento que es repelido, entonces empieza a girar. No se atraen, se repelen. Entonces la idea es repeler los imanes. Cuando son repelidos los imanes, entonces empieza a girar en la periferia. Y esto se van conmutando, se van apagando unos transistores y se van encendiendo otros. Por ejemplo, vamos a suponer que en este momento voy a dejar aquí el sur y aquí el norte en esta bobina. O sea, esta lo va a energizar con el negativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues para energizar ese negativo tiene que switchar este transistor. Los demás transistores tienen que quedar abiertos. Se switchea, se cierra un switch que hay acá. Entonces, que aquí el negativo. Aquí, ¿cómo hago acá? Pulso este. ¿Cuál sería? Vamos a hacer el seguimiento. Sería este primer transistor. Se pulsa. Queda aquí el sur. Entonces aquí nos queda sur y norte. Entonces aquí tiene que haber un norte y aquí tiene que haber un sur. Sur para que sea repelido con este y norte para con este. Entonces de esa manera también gira. Eso se hace gracias a la conmutación de todos estos transistores, pero estos transistores para que funcione tienen que ser controlados a través de un circuito integrado que nosotros le llamamos controlador. Circuito integrado ya programado. Solamente lo digo ahí suavemente. Si quieren hacer análisis profundos, pues eso hay que dedicarle bastante tiempo, hay que analizar los pulsos y todo lo demás. Pero ahí les dejo la idea básica del funcionamiento de esto. ¿Y eso qué lo hace? Pues el control electrónico, el ESC. Por eso se dice, la conmutación se realiza de forma electrónica a través del controlador ESC que energiza las tres fases en el microsegundo exacto requerido. Bien, espero que ahí quede claro. Ahora, cuando el sistema se desfasa, esa sincronización perfecta se pierde, desafortunadamente. Y cuando se pierde, pues no va a girar. ¿Por qué? Porque pues este rotor, digo, núcleo tiene sus traductores de efecto Hall y estos traductores le van a indicar a la controladora algo anda mal e inmediatamente deja de conmutar estos transistores. Las causas del desfase de fase, o sea, los factores principales que rompen la sincronización temporal entre estator y rotor. ¿Cuáles serían entonces? Primero que todo, pues conectar erróneamente el orden de los cables. Eso sí es importante tener en cuenta acá. Y ya generalmente nosotros sabemos que los cables los identifican con tres colores, con el amarillo, azul y verde. Entonces, normalmente marcados como U también, V y W. Así también vienen marcados en algunas controladoras. Y ya hemos hablado con los colores amarillo, azul y verde. Y pues este invertirá o desfasará las corrientes. Si alguno de estos queda mal conectado o de pronto en el momento que embobinaron el motor y que uno en el sitio que no es y este queda desfasado, pues la controladora se va a bloquear. Bien. Otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta no es solamente lo de la controladora, sino los sensores de posición, los que ya había hablado anteriormente, los traductores de efecto Hall, los sensores de posición Hall, cuando están desalineados o defectuosos, sí, porque estos con el tiempo pues tienden a dañarse de alguna u otra manera.
si un sensor Hall falla, o está sucio, o envía señales fuera de tiempo, el controlador no sabe exactamente en qué ángulo se encuentra el rotor y conmuta la fase en el momento equivocado. Y cuando hay una conmutación de fase en el momento inadecuado, ¡pum!, la controladora se bloquea. Sí, porque hay un software que detecta eso. Entonces, ojo con eso. Eso es lo importante. Ahora, cuando ustedes van a reemplazar estos traductores de efecto Hall, que sean de la misma referencia, no los vayan a cambiar por otro diferente, porque no nos sirve. Porque tenemos varios diseños de traductores de efecto Hall. Voy a ver si tengo la oportunidad, me compro varios traductores y hago varios experimentos para que conozcan cada uno de ellos. Entonces, para el novato, lo único que yo les recomiendo en el momento es que tiene que comprar el mismo, con la misma referencia. No lo cambien, ¿sí? Por el amor de Dios. Otro problema que se nos puede presentar son los errores en la programación del ESC, o sea, de la controladora en este momento, como un desfase, especialmente puede ser de tiempo, inadecuado o secuencias de conmutación incorrectas, pero todas estas son observadas a través de un código que nos ponen las pantallas y los fabricantes nos regalan esos códigos. Afortunadamente en la internet podemos encontrarlos y ya sabemos cuál es la falla a través de estos códigos. Esto sí no tiene ciencia, estos se encuentran fácilmente en la internet. Y no hay ningún problema por ello. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les digo, John? Pasemos a la siguiente. En cuanto a daño electromecánico, un devanado en cortocircuito parcial o imanes desmagnetizados por exceso de calor provocan que el campo magnético no reaccione en el ángulo esperado. Bien, entonces, ojo con eso. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que este devanado está totalmente quemado. Motor que se echó a perder, ya no sirve para nada. O hay que mandarlo a embobinar, o por último enviarlo al bote de la basura y comprar uno nuevo. Y también, obviamente, por fricción se calientan estas partecitas y termina calentando los imanes, y cuando un imán se calienta, desafortunadamente pierde su fuerza magnética y esto descontrola totalmente la controladora. Entonces, por eso están buscando sistemas que no se calienten, que no se lleguen a calentar los imanes, porque eso sí es gravísimo. Sí, porque no va a detectar si es norte o sur, entonces queda totalmente loco, no sabe. Hagan el experimento, calienten un imán y verá cómo pierde su fuerza magnética en una estufa. Bien, ¿qué más le puedo yo decir? Pasemos a la siguiente, síntomas de fallas, cómo identificar un motor desfasado en el banco de prueba. Entonces, los síntomas comunes, vibraciones violentas o tirones. Digamos, en lugar de girar de forma continua, pues el motor tiembla al intentar arrancar. Hay ruido exiguo o chirrido también. El motor emite un zumbido agudo o estridente. Sobrecalentamiento rápido se puede presentar. Las corrientes se convierten en calor en lugar de torque útil, quemando rápidamente el estator o el variador. Bien, ya sabemos cuál es el variador. En este momento la controladora. La fuerza magnética generada empuja en la dirección equivocada, lo que nosotros llamamos frenado del motor. Eso sí, inmediatamente cuando está en corto, el motor no gira. Se tranca, se traba, como si los rodamientos estuvieran sulfatados, estuvieran dañados, pero no son los rodamientos. Es el inducido del mismo que se quemó y se puso en cortocircuito y ese no va a funcionar. Ok, entonces ya por ejemplo para un protocolo de solución, pasos secuenciales para diagnosticar y corregir el desfase. La solución habitual es revisar las secuencias de fase. En este caso, ¿qué vamos a hacer acá? Pues intercambiar dos de los tres cables de potencia para comprobar si se corrige el desfase o la dirección del giro. No sea que de pronto en un momento dado alguien
llevó la moto a otra parte y resulta que cambiaron el orden de los cables y cuando otro técnico coge y que no tenga la experiencia suficiente, pues ahí lo van a torturar un buen rato. Eso suele pasar. Entonces hay que mirar a ver si el cambiar las fases se puede ajustar. O con el circuito que nosotros también ensamblamos en el curso, ese circuito también nos ayuda a analizar las fases del mismo. Esos circuitos no se ensamblan ahí por jugar, no, son herramientas de trabajo. Ahora, comprobar con el circuito que ensamblamos que los sensores cambien de estado, de 0 a 5 voltios, es lo único que saben hacer ellos. Al girar el rotor manualmente, que ya lo hemos nosotros, o sea, nosotros ya hemos realizado esas prácticas gracias al circuito que tenemos acá, ¿sí? Con este circuito. Ahí tenemos incluso los tenemos identificado con cada uno con sus respectivos colores. Bien. Incluso aquí tenemos el circuito para probar las bobinas y el circuito para probar los vectores de efecto Hall, o los sensores también se le pueden llamar así. Bien. A veces muchos controladores modernos cuentan con una rutina de calibración donde detectan automáticamente el ángulo de desfase de las fases y los sensores. Esa es la ventaja que tienen estos circuitos o estas controladoras. Ellas mismas las detectan. Y para eso nosotros ensamblamos ese circuito, para detectar esas fases. Si ustedes los dominan y lo saben utilizar adecuadamente, pues ahí ya diagnostican eso inmediatamente. Ahora, que un motor sin escobillas, lo que nosotros le llamamos Brusler, ¿sí? Esté desfasado, ya sabemos que significa que sus fases eléctricas no están sincronizadas correctamente con la posición del rotor. Bien, entonces, eso es lo que yo quiero que pues quede claro. Y no olvidemos que muchos de los controladores modernos cuentan con una rutina de calibración donde detecta automáticamente el ángulo de desfase de las fases y los sensores. Bien, entonces para eso es este circuito. Ahora otra cosita que yo les quiero aclarar acá es que a veces yo les llamo aquí, es que digamos si aquí tenemos una bobinita, vean el bobina, esta tiene un núcleo, esta otra bobina, otro núcleo, esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera y esta se conectaría con esta, ¿sí? Entonces, así se van en ese orden. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos 4 filamentos. Esos 4 filamentos determinan la potencia total. O sea, ustedes con un micrómetro pueden medir y sí, el alambre lo multiplican por 4. De esa manera, pues se obtiene ya el diámetro total. Se mira ya en milímetros. Consultamos en una tabla que se llama AWG y con ella obtenemos el amperaje total. Después de que ya tengamos el amperaje, ya sabemos que este se ha de multiplicar con el voltaje o con el voltaje que esté marcado de acuerdo al motor y de esa manera se obtiene la potencia real. Es de la única manera que no nos engañan. Hemos estudiado lo de la controladora, el circuito y hemos analizado las bobinas, el devanado, yo estoy mostrando el núcleo y como ustedes pueden observar ahí en esa línea, ahí vemos la separación de los dos imanes, uno desfasado en relación del otro, o sea, observe que el núcleo no queda directamente o frente al imán. Esto con la finalidad de poder dar un torque inicial también dentro del rodamiento externo. Ahora, como ustedes bien saben, o los que han estado en los cursos, siempre hemos contado 27 núcleos y 30 imanes. Entonces con ese fin se hace. Yo siempre le llamo eso un pequeño desnivel. Pero es con esa finalidad, para no enfrentar directamente el imán, que sea norte con norte o sur-sur, no, sino que tenga la mitad del norte y la mitad del sur, para que el motor pueda funcionar adecuadamente. Ustedes pueden hacer las prácticas en su taller, lo pueden verificar también y van a observar que el número de núcleos es inferior al número de imanes. Entonces, con esa manera hacen funcionar el motor. Después hablaremos temas sobre el torque inicial y el torque instantáneo. Temas fundamentales en esto, especialmente en motos y patinetas y vehículos de combustión también.
Espero que haya quedado claro el tema, que hayan entendido un poco acerca de los traductores de efecto Hall, cuál es la misión obviamente de cada una de las bobinas, los devanados, los núcleos, los imanes. No olvidemos que en este caso el rotor se encuentra en la periferia y el estator en este momento en la parte del centro del mismo. Y luego comentaremos problemas que se van presentando. Les deseo lo mejor para sus talleres, que sigan evolucionando con este tema, que se puedan colaborar unos con otros y de esa manera hacer crecer este gremio. Por mi parte es todo. Los dejo en las manos de la Santísima Virgen y que los cubra con su manto y que nuestro Señor los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Recuerden, les habló el profesor William Mora.